Santa, liberación de rehenes y retiro de tropas israelíes en la mesa de negociaciones para un acuerdo de alto el fuego con avances significativos según mediadores internacionales. Desde Estados Unidos. Familia dedica canto a la Virgen sobre los restos de su casa arrasada por el incendio forestal en Los Ángeles. La situación es aún peligrosa, advierte Servicio Meteorológico. Le presentamos los retos de la Iglesia en España en 2025, entre ellos la secularización y los ataques contra la libertad religiosa por parte del gobierno. Desde Costa Rica, con peregrinaciones en diferentes diócesis, inicia el año jubilar. Expertos de la Declaración Casablanca trabajan por la abolición universal de los vientres de alquiler. Abogado representante en Perú advierte las consecuencias psiquiátricas de los niños gestados por esta práctica. Afirma que las mujeres que prestan su vientre se exponen a la explotación de su cuerpo. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y también contigo, Eddie. Claro que sí, Natalie, qué gusto tenerte en el estudio nuevamente. Tuve el gusto de conversar contigo después del programa de Doug Archer por Radio Católica Mundial. Bienvenida de vuelta. Una bendición haber estado ahí, Eddie. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias con el reporte de más muertos en Gaza por operaciones militares de Israel en busca de los terroristas de Hamas. Se trata de 7 palestinos, 2 mujeres, una de ellas embarazada y sus 4 hijos pequeños, mientras Israel y Hamas avanzan con los acuerdos en Qatar para un alto al fuego en la franja. Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo. En Jerusalén, un grupo de familiares de los rehenes, soldados heridos y reservistas en Israel salieron a las calles con el lema "No hay rendición ante Hamas". Exigen que todos los secuestrados sean liberados a la vez y no por grupos, según trascendidos. ¿Cuál es la propuesta en la mesa de negociaciones? Aquí los detalles. Los mediadores internacionales dicen que Israel y Hamas se están acercando a un acuerdo de alto el fuego que pondría fin a su devastadora guerra de 15 meses. En los últimos días se han celebrado conversaciones en Doha, la capital de Qatar, y los mediadores informan de avances significativos, aunque dicen que aún es necesario salvar algunas brechas. Las conversaciones se han estado llevando a cabo en forma intermitente durante meses y se centran en un acuerdo de alto el fuego gradual. La primera fase duraría aproximadamente 6 semanas y durante ese tiempo Hamas liberaría rehenes. A cambio, Israel retiraría tropas de los centros de población palestinos, permitiría que los palestinos desplazados regresen a sus hogares y también trabajaría con socios internacionales para enviar ayuda humanitaria al territorio. La idea es que esta fase inicial abra la puerta a conversaciones sobre un acuerdo final de alto el fuego que significaría el fin total de los combates. Significaría una retirada completa de las tropas israelíes del territorio y también significaría el regreso definitivo de todos los rehenes restantes, tanto vivos como muertos. Ahora las conversaciones sobre estos temas han sido difíciles y fracasadas repetidamente, pero esta vez hay una diferencia clave. El presidente electo entrante, Donald Trump, ha pedido a las partes que lleguen a un acuerdo antes de que asuma el cargo el 20 de enero. Esas palabras parece que serán escuchadas por todas las partes que se ven ansiosas por llegar a un acuerdo para esa fecha. El enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, ya está en el terreno y profundamente involucrado en estas conversaciones con la esperanza de llevar ese acuerdo hasta la meta. Escuchemos ahora las expectativas de familiares de los rehenes, con más de 460 días en manos de Hamas y de los palestinos en Gaza. Hace unos días, cuando vimos que salía la lista de rehenes y no vimos el nombre de nuestro hijo, ni el de otros 65 rehenes, pensamos que lo mejor para nosotros sería subirnos a un avión e ir a Qatar. ¿Por qué? Porque en Qatar tenemos a los negociadores. Y nos pareció que era importante para los negociadores, los representantes de Qatar, que están trabajando en este acuerdo. Y nos reunimos con gente de la oficina del primer ministro de Qatar, del ministro de Estado del equipo de Seguridad Nacional. Y para nosotros era importante dar el mandato que creíamos que sentían las familias en este momento, que es un acuerdo que incluye a todos los rehenes. Esperamos que la presión estadounidense del gobierno de Trump y de los mediadores árabes, Egipto y Qatar, sea seria y ponga fin a esta guerra. Y actualmente somos muy optimistas de que esta guerra terminará, si Dios quiere.
Dirigimos nuestra atención a California, cuya parte sur viene siendo devastada por incendios forestales desde hace varios días. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Los Ángeles está bajo advertencia de una situación especialmente peligrosa, la alerta más alta por los fuertes vientos que pueden extender los incendios existentes o generar nuevos. Más de 14,000 bomberos trabajan sin parar. Los incendios en Palisade e Eaton, los dos más grandes, están controlados en un 14% y 33% respectivamente, según indicaron las autoridades. Hasta ahora el número de muertos se mantienen en 24 y hay 23 desaparecidos confirmados. Reportes indican que más de 100 kilómetros del territorio están quemados. Más de 92,000 personas siguen con orden de evacuación. Veamos el caso de una familia de cuya casa arrasada por el fuego solo quedaron 2 estatuas de concreto de Nuestra Señora de Guadalupe y San José. Esta familia canta el Regina Coeli sobre las cenizas de la que era su casa en California. El fuego lo consumió completamente todo, menos las esperanzas y su fe. Peter y Jackie Halpin, junto con sus 6 hijos adultos, no encontraron casi nada de su casa después del incendio. En medio del dolor, elevaron una oración junto a una estatua de la Virgen María que quedó intacta. Los integrantes de la familia dicen que han entregado todo a Dios durante este momento difícil. Uno de los hijos, Andrew Halpin, relató en el noticiero EWTN News Nightly lo que experimentaron al cantar. Parecía que estábamos donde debíamos estar, que era lo correcto. Fue una experiencia increíblemente sanadora poder llorar juntos y luego tomar ese dolor y devolverlo a Cristo y a su madre. Andrew Halpin pidió seguir orando por los damnificados porque hay gente que lo ha perdido todo y sufre. Y en España, la diócesis de Segovia respaldó a un párroco que se negó a dar la comunión al alcalde de la localidad de Torre Caballeros para defender el carácter sagrado de la Eucaristía, debido a que es público el hecho de que el político convive según el modo matrimonial con otro hombre. Así Prensa reporta que Rubén García de Andrés denunció la decisión tomada por su párroco. El Partido Socialista Obrero Español reaccionó exigiendo al obispo Jesús Vidal que no permita el odio por la condición sexual de algunos feligreses. La diócesis de Segovia afirmó que la decisión del presbítero fue en cumplimiento de su ministerio y siguiendo la normativa de la Iglesia Universal. No es homofobia ni discriminación, señalaron. Veamos qué otros desafíos tendrá la Iglesia en España este año. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa. La Iglesia Católica en España afronta varios retos en el año 2025, como la renovación de la quinta parte de sus obispos, las nuevas directrices sobre seminarios, la secularización y los ataques contra la libertad religiosa por parte del gobierno, entre otros. A lo largo del año ha de iniciarse el proceso para la elección de obispos de numerosas diócesis, alrededor de un 20% del episcopado actual en activo, que ya han sobrepasado los 75 años o están cerca de cumplir los 80. En 2025 presentarán su renuncia al alcanzar los 75 años los obispos de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández Tarrasa, Monseñor Salvador Cristau, y Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López. Siguen gobernando sus correspondientes diócesis, pese a haber superado esta edad, el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, y el obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas. Desde la llegada al poder de la coalición formada por socialistas y comunistas al gobierno de España, liderada por Pedro Sánchez, se han impulsado numerosas reformas que chocan frontalmente con la doctrina social de la Iglesia, con un especial énfasis en el derecho fundamental a la libertad religiosa. En particular, se ha registrado una propuesta legal para eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Mención aparte merece la cuestión sobre el Valle de los Caídos, un espacio religioso que está en la mira del Ejecutivo de Sánchez desde sus inicios, pero que en 2025 afrontará un desafío mayor si cabe, dado que el próximo mes de noviembre se cumplirán 50 años de la muerte de Francisco Franco. El Gobierno de España ha preparado una multitud de actos en torno a la efeméride y tiene la intención firme de expulsar a la comunidad benedictina del lugar y desacralizar la Basílica Pontificia de la Santa Cruz.
Una simple existencia para definir el... La creciente secularización en la sociedad española es uno de los mayores retos desde hace décadas. Para reavivar la dimensión vocacional de la vida en todas sus dimensiones, la Conferencia Episcopal Española impulsa la celebración, el próximo mes de febrero, de un congreso de pastoral vocacional bajo el título ¿Para quién soy yo? Asamblea de llamados para la misión. Por su parte, los seminarios se encuentran en un proceso de reconfiguración tras la visita apostólica realizada en 2023, que está a cargo de Monseñor Jesús Vidal, nombrado por el Papa Francisco referente apostólico para la actualización de la formación sacerdotal inicial. Cuando con motivo de... En 2024 tuvo lugar una asamblea plenaria extraordinaria de los obispos en la que se aprobó el plan de reparación integral a víctimas de abusos sexuales. En septiembre la Conferencia Episcopal puso en marcha la comisión asesora encargada de darle cumplimiento. Y este 2025 la institución deberá resolver las solicitudes de reparación que reciba. Desde hace meses se especula con un posible viaje apostólico del Papa Francisco a España, más concretamente a Canarias, donde el drama de la inmigración masiva preocupa de manera especial. Se trataría de una visita al estilo de las realizadas a Marsella o Córcega, alentadas por una reunión específica, no al modo de un viaje apostólico al país completo. Sobre la mesa siguen presentes 3 casos controvertidos por diferentes causas cuya resolución sería deseable durante el año 2025. Por un lado está la situación de la comunidad cismática y sedevacantista de Belorado, que está en manos del arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. En segundo lugar se halla el conflicto entre el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, y la prelatura del Opus Dei por Torreciudad. Y además en 2025 se cumplen 10 años desde que el miembro del Opus Dei, José María Martínez, profesor del Colegio Gaztelueta, fuera exonerado canónicamente de las acusaciones de presuntos abusos a un alumno, tras una condena penal controvertida y la participación del entonces menor en un programa televisivo con el Papa Francisco. El pontífice decidió reabrir el caso canónico en 2022 y designar como delegado al obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor José Antonio Satué. Este nuevo proceso canónico aún no ha concluido. Y a todos estos retos se suma el desarrollo de actividades en torno al Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco y a las actividades en torno al 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, una devoción muy extendida en España también gracias al Padre Bernardo de Hoyos y que tendrá su punto culminante en el próximo Congreso Internacional Cor Jesu Spes Mundi, que se celebrará en la Archidiócesis de Valladolid. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Nos vamos a Costa Rica para ver cómo inicia el año jubilar de la esperanza en parte de sus 8 diócesis. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta. Limón. La riqueza del territorio costero de la provincia de Limón alberga 2 poblaciones indígenas, la Bribri y la Cabécar. Por su ubicación, esta población ha mantenido sus costumbres autóctonas, no cuentan con servicios básicos y deben trasladarse caminando 6 horas para llegar al poblado más cercano. Por la pobreza dependen de la caridad cristiana para suplir sus necesidades. Monseñor Javier Román Arias expresó su deseo de que en este año jubilar seamos misioneros de esperanza, sobre todo para aquellos que viven en medio de tribulaciones, dolor y pobreza. Atendiendo al llamado del Papa, quien imploró por esperanza para los pobres, Monseñor Román predicó con el ejemplo y se trasladó a las zonas más remotas de su diócesis, supliendo el vacío espiritual y material de los más necesitados. Junto con la ayuda de Obras del Espíritu Santo, dirigida por el padre Sergio Valverde, y empresarios de noble corazón, las comunidades indígenas de Limón iniciaron el año con parte de sus necesidades básicas cubiertas. Fieles, religiosas y gran parte del clero participaron de la peregrinación hacia la catedral en la ceremonia de apertura del Año Santo, celebrando además el 30 aniversario de la diócesis. La Eucaristía contó con la presencia del nuncio apostólico Monseñor Marc Gerard Miles.
Tilarán, Liberia. Por otro lado, en el norte de Costa Rica, la diócesis de Tilarán, Liberia, celebró con gran alegría la apertura del año jubilar. Al son de música de adoración, peregrinaron con devoción hacia el templo. San José. En San José, el arzobispo Monseñor José Rafael Quirós designó la Catedral Metropolitana en el centro de la capital como sitio de peregrinación, lugar donde los fieles pueden ir a recibir las indulgencias. El sacerdote Germán Rodríguez, rector del Santuario Nacional de San José, instó a la feligresía a peregrinar hacia la Catedral Metropolitana Santuario Nacional San José. Pues motivar a todos los fieles de nuestra arquidiócesis a peregrinar hacia esta catedral que también es santuario nacional en honor a San José, para que cumpliendo esas debidas disposiciones alcancemos esa gracia, esa misericordia de Dios que se nos ofrece de manera muy particular en el Año Santo, que, repito, el Papa ha convocado con este lema tan hermoso: la esperanza no defrauda, porque el Santo Padre quiere que a lo largo de este año estemos marcados por esa esperanza. Dios nunca nos defrauda, Dios nunca nos abandona, Dios no nos falla. Ciudad Quesada. En esta diócesis, los jóvenes de la Pastoral Juvenil cargaron una gran cruz con el lema del Jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza, mientras caminaban junto a fieles y el clero hacia la catedral. El obispo José Manuel Garita expresó el sentir de los católicos ante el año jubilar. Al mismo tiempo, con gran alegría y gozo abrimos como familia eclesial y a nivel diocesano de Ciudad Quesada el Año Santo Ordinario 2025, Jubileo de la Esperanza, en comunión con la Iglesia Universal. Esperamos, hermanos, abundantes y bendecidos frutos de este tiempo de gracia que nos regala nuestra Santa Madre Iglesia. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, expertos de la Declaración Casa Blanca trabajan por la abolición universal de los vientres de alquiler. Abogado representante en Perú advierte las consecuencias psiquiátricas de los niños gestados por esta práctica. Afirma que las mujeres que prestan su vientre se exponen a la explotación de su cuerpo. Además, más caravanas de migrantes se organizan para salir de sus países hacia Estados Unidos para llegar antes de que Donald Trump asuma el mando. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Seguimos con la información y les contamos que un grupo de expertos de diferentes partes del mundo reunidos en la organización Declaración Casa Blanca trabajan por la abolición universal de la gestación subrogada, más conocida como vientre de alquiler, que se da cuando una mujer se compromete por contrato o acuerdo a gestar un embarazo y luego entregar de forma inmediata al bebé que da a luz a los padres solicitantes. Para hablarnos sobre lo que están haciendo para que termine esta práctica en todo el mundo, está con nosotros el abogado Gonzalo Gálvez, representante de la Declaración Casa Blanca en Perú y también profesor de la Universidad de Piura. Doctor Gálvez, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Nati. Para mí es una alegría y un gusto también estar acá. Agradecemos la invitación que nos hacen para poder hablar de este tema tan importante. Coméntenos, por favor, ¿en qué países es legal la maternidad subrogada? Bueno, actualmente la maternidad subrogada es legal en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Georgia, entre otros países que se podrían mencionar, ¿no? ¿Cuál es su mensaje para aquellas personas que de repente está pasando por su mente realizar esta maternidad subrogada? Bueno, mi mensaje es que estén atentos a que la maternidad subrogada no es la mejor solución a la posibilidad de tener un hijo para aquellos padres que no pueden tenerlo por la vía natural. Y también un mensaje de alerta a las mujeres que se pueden prestar a este tipo de práctica porque implica una explotación de su cuerpo
en la cual los involucrados, las empresas, las agencias, no van a tener mucha consideración, digamos, de ciertos aspectos que implican a la dignidad propia de la mujer, sino que más bien serán tratadas un poco como cosas, como objetos, ¿no? Bueno, hay muchos estudios actualmente, especialmente en el orden psicológico y psiquiátrico. Entre ellos están los realizados por la psiquiatra perinatal Ivonne Olza, y que ha demostrado que pues, la separación del hijo de su madre pues, tiene unas consecuencias psiquiátricas, genera un daño en la salud mental, ¿no? Y por otro lado, también en la madre, ¿no? Es verdad, doctor. Y ustedes han venido trabajando como Declaración Casablanca ya durante el 2024 para abolir esta maternidad subrogada. Coméntenos un poco cuáles han sido los logros en el año pasado. Bueno, entre esos logros tenemos diversos momentos especiales, ¿no? Uno de ellos ha sido que la portavoz de Casablanca, Olivia Maurel, que es una mujer que ha nacido por gestación subrogada y que da su testimonio al mundo de todo lo que ella ha sufrido por esta práctica, ha sido galardonada con el premio Atreyu en Italia. Por otro lado, también la Declaración de Casablanca es ahora reconocida como una entidad de prestigio y también una entidad que puede aportar, digamos, argumentos de carácter jurídico para lo que vendría a ser la batalla judicial. Uno de los grandes logros ha sido que la Organización de Casablanca ha sido muy activa en la reforma de la directiva europea, que ahora incluye a la gestación subrogada como un tipo de explotación, ¿no?, de personas y trata también de personas, ¿no? Por último, también ha sido grande el papel de Casablanca en el trabajo con el Papa Francisco y con la Iglesia para que se, digamos, haga una concientización y un llamamiento a nivel mundial de la abolición de la gestación subrogada. ¿Cuál es el plan ahora para este año para acabar con maternidad subrogada desde la Declaración Casablanca, doctor? Bueno, lo que se está intentando, por un lado, es seguir el mismo camino de concientización, de intervención en los foros internacionales, políticos, económicos, etcétera, ¿no? Y concretamente acá en el Perú, lo que se intentará es, se está organizando una tercera conferencia de la Declaración de Casablanca acá en Lima. Yo les diría que estén atentos al Instagram de la Universidad de Piura, a la página web de la Universidad de Piura, donde seguramente anunciaremos ya las fechas concretas, el lugar al que pueden dirigirse para este evento, las inscripciones y demás. Doctor Gonzalo Gálvez, muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bueno, para mí un gusto también, muchas gracias. Seguimos con las noticias y a pocos días de que Donald Trump asuma por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos, sus declaraciones sobre migración han generado inquietud en América Latina. Trump ha prometido endurecer las políticas migratorias, deportar a miles de migrantes indocumentados y finalizar la construcción del muro fronterizo, medidas que ya están impactando a países emisores y de tránsito. Veamos qué dice la Iglesia que asiste a los migrantes en México y en Honduras. Nuestro corresponsal Diego López informa. Joana Campos, una madre venezolana, dejó su país con la esperanza de encontrar un futuro mejor para su familia. Como muchos migrantes de América Latina, se apresura a llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma la presidencia el 20 de enero, temiendo por políticas migratorias más estrictas bajo su nueva administración. Tengo un hijo discapacitado al cual queremos ayudar con su operación y una silla de rueda especial para él. Mi madre, más que todo por la ayuda económica que yo le puedo, mi grupo familiar que andamos, podemos aportar a nuestra familia que está en crisis. En Honduras, miembros de la Pastoral de Movilidad Humana, coordinada por las hermanas escalabrinianas, advierten que las caravanas de migrantes se están organizando con mayor rapidez para intentar llegar a Estados Unidos antes del 20 de enero, cuando Trump asuma la presidencia. Justo la semana pasada se organizó una caravana, pues ya que fue una caravana que comenzó a organizarse desde finales del año pasado, cuando ya se supo que Trump había ganado las elecciones.
Y esto es generalizado, no es solamente una. Hay más iniciativas también de gente que se está organizando para salir del país y llegar antes que él tome posesión a Estados Unidos. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el último año fiscal, en la frontera con México se registraron más de 2 millones de encuentros con migrantes indocumentados, es decir, detenciones, expulsiones u operativos de registro. De ellos, más de 1 millón eran adultos, 804,000 familias y cerca de 110,000 menores no acompañados. ¿Es México un país clave para las políticas migratorias de Estados Unidos? La Iglesia Católica ha criticado la estrategia de contención, detención y deportación vigente desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El responsable de la Pastoral de Movilidad Humana advierte sobre un posible endurecimiento en estas medidas. Ya las están endureciendo. Las políticas desde el primer momento en que todos ellos buscan la manera de disolver caravanas y de que no lleguen al norte, y que incluso antes todavía las disuelven en el sur, significa que ya está afectando y significa que ya hay presión de Estados Unidos hacia México y que de esa manera por eso los migrantes no avanzan caravanas y que ellos después de manera esporádica van buscando la manera de cómo acercarse al norte. A pesar de este panorama, las más de 50 casas de acogida que la Iglesia Católica tiene en todo el país y los agentes de la pastoral migratoria se han comprometido a seguir colaborando con las personas que solamente buscan un mejor futuro enfrentándose a las adversidades del camino. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.